Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Yuteita Valeria Hoyos Ramos, soy licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Autónoma de Puebla y fui invitada amablemente por la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género del municipio a través del Departamento de Empoderamiento de las Mujeres. Y bueno, se están impartiendo diversos talleres a través de esta modalidad virtual, en virtud de que nos seguimos encontrando en un contexto de pandemia. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy pertinente porque justo estamos en un periodo que nos obliga a hablar sobre la participación y el empoderamiento político de las mujeres. Este taller lo he llamado Herramientas Legales para el Empoderamiento Político de las Mujeres y tiene como su principal objetivo informar a las mujeres sobre sus derechos humanos, tales como los derechos político-electorales, entre los que vamos a encontrar pues votar, ser votada, participar, etc. Esto a efecto de que se adquieran herramientas con las cuales podamos ingresar al medio político o fortalecer el ámbito político o simplemente informarse porque es parte de nuestro ejercicio como la ciudadanía de la que formamos parte. También dentro de este taller vamos a conocer qué herramientas y mecanismos tenemos establecidos en las leyes tanto internacionales, nacionales, locales y comunitarias para poder defender estos derechos, ya sea a través del ejercicio de los mismos o también a través de procedimientos de impugnación. Bueno, para empezar hablemos un poco sobre lo que son los derechos humanos de las mujeres. Para introducirnos al tema es importante primero puntualizar cuáles son los derechos humanos de las mujeres. Cuando hablamos de derechos humanos hablamos de este conjunto de prerrogativas inherentes a la dignidad humana que tienen como objeto la realización de una vida digna, de una vida plena y bueno, que es indispensable para el desarrollo integral de las personas. Estas prerrogativas las vamos a encontrar en un marco internacional a través del principio de progresividad y del control de convencionalidad, esto es, de la obligación del Estado mexicano de hacer uso de los instrumentos internacionales a favor de la progresividad, es decir, del avance de estos derechos humanos. ¿Por qué hablamos de derechos humanos de las mujeres si somos iguales? Ustedes se lo preguntarán y están en todo su derecho de preguntarse por qué distinguir entre hombres y mujeres. Bueno, porque históricamente las mujeres hemos sido discriminadas, marginadas a un nivel estructural en todos los ámbitos, el político, el social, económico, jurídico, educativo, cultural y así me puedo seguir en una larga lista. Por ello es importante también determinar que los derechos humanos de las mujeres intentan visibilizar estas carencias que históricamente hemos tenido, pero también para puntualizar algunas características específicas, como lo es, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos a una maternidad deseada, el derecho de una mujer a ejercer ciertos cargos de elección popular, etc. Y bueno, esto deriva de que las mujeres hemos sido discriminadas justo por esto, por una razón de género, por la construcción histórica que se ha denominado el ser mujer. Ahora bien, los principios que van a regir los derechos humanos, que es importante decirlo, son estos. Me gustaría puntualizarlos. El principio de universalidad, es decir, que todas las personas, hombres y mujeres de cualquier edad y de cualquier contexto, tienen derecho a gozar de estos derechos humanos. En segundo lugar, el principio de interdependencia, el que implica que un derecho humano nunca va a estar aislado, nunca vamos a encontrarlo solo. Cuando hablamos de un derecho humano, siempre va a estar relacionado con otro derecho. Por ejemplo, yo tengo derecho al libre tránsito y al mismo tiempo tengo derecho a la libre expresión, al mismo tiempo tengo el derecho a la libertad, ¿no? Entonces, puedo transitar con libertad al lugar que yo decida. Es decir, todos los derechos están relacionados, hay una interdependencia. También el principio de indivisibilidad es bastante importante porque cuando nosotros disfrutamos de un derecho humano, disfrutamos de varios al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo quiero acceder al derecho a la salud y acudir a un hospital donde se me trate dignamente, también hablamos
no solamente del derecho a la salud, hablamos del derecho a la vida, hablamos del derecho a ser tratados con dignidad, hablamos de derechos laborales, hablamos de derechos de los pacientes, es decir, hablamos de un sinfín de derechos que nos permite hablar de una que no se pueden dividir, una interdependencia y una indivisibilidad. Y por último, pero no menos importante, el principio de progresividad, que ya les había comentado. Bueno, este principio tiene que ver con la obligación que tiene el Estado de que en todo momento en el que sea necesario interpretar un derecho humano, será interpretado bajo la regla que mayormente beneficia a la persona. Si nosotros encontramos un derecho en un convenio internacional y al mismo tiempo este se encuentra en una ley general, se encuentra en un código estatal, se encuentra en una ley dentro del marco jurídico nacional, si el derecho que nosotros encontramos en el convenio internacional suscrito por México previamente protege mayormente a la persona, vamos a usar este derecho. Sin embargo, no siempre es así. A veces los derechos contenidos en el marco nacional o incluso en el local pueden llegar a proteger más a la persona. Eso no lo sabemos, lo sabremos en los casos concretos. Y bueno, estos principios los quiero hacer notar a través de esta infografía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, continuando con los derechos humanos de las mujeres, me gustaría mencionar que también es necesario verlos desde un punto de vista interseccional. ¿Qué es la interseccionalidad? Bueno, esta es una metodología que deriva de la teoría feminista y tiene como objetivo tener una visión múltiple de las condiciones de cada persona o cada grupo de personas. ¿Por qué? Porque una persona no es un individuo formado por una sola capa, sino por diversas capas, diversos factores. Y esto implica que tiene varias identidades. Estas identidades en algunos casos pueden generar discriminación. Por ejemplo, cuando hablamos de los derechos de una mujer, podemos hablar de que se respeten los derechos de las mujeres en general, pero cuando hablamos de los derechos de las mujeres con una discapacidad, estamos hablando de que tenemos que observar la especificidad de las necesidades y el contexto de estas mujeres que tienen algún tipo de discapacidad. Cuando hablamos de una mujer que además de ser indígena, por ejemplo, también es lesbiana, entonces hablamos también de diversas capas de identidades, donde hablamos de una interseccionalidad por razón de cultura, ¿no? De cultura indígena, y también hablamos de una situación de preferencia y orientación de género. Entonces, respecto a esto es importante decirlo, ¿por qué? Porque cuando hablamos de los derechos de las mujeres, como en nuestro caso, de los derechos político-electorales, hablamos de mujeres que no solamente contienden o participan votando o siendo votadas a un nivel citadino, a un nivel de ciudad de Puebla, ¿no? Hablamos también de un municipio, de una zona rural, de una comunidad indígena, donde muchas veces las violaciones a estos derechos tienen otros enfoques, otra magnitud, otras consecuencias, no necesariamente similares de todas las mujeres. Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que son los derechos político-electorales de las mujeres, ya entrando en materia. Y bueno, ¿cuáles son estos derechos político-electorales? Son los que generalmente vemos para hombres y mujeres, pero lo vamos a asociar directamente a cómo es la labor que muchas mujeres compañeras han tenido en su actuar político. Primero, el derecho al voto, ¿no? Que sabemos no tiene muchos años que hemos adquirido este derecho a nivel estatal, primero se adquirió a nivel federal, el derecho a ser elegido, es decir, a ser votada, el derecho a participar en el gobierno y ser admitido en cargos públicos, lo cual implica contender para cargos específicos, que si alguien desea participar en una regiduría tenga el derecho a participar para ese cargo público, pero también a cualquier otro cargo de elección popular. El derecho de petición política, generalmente este derecho se puede ejercer cuando nosotros solicitamos información a alguna de las cámaras de diputados, ya sea local o federal, cuando solicitamos información a institutos electorales, cuando intentamos conocer un poco más de la estructura de los partidos. Todo esto tiene que ver con el derecho de la petición política. El derecho a asociarse con fines políticos, porque si bien la política nace de esta naturaleza colectiva, ¿no? Es derecho de las mujeres poder asociarnos con objetivos políticos. Incluso yo diría, bueno, ahorita es electoral, pero puede ser partidista o no partidista.
También el derecho a reunirse con fines políticos, como pueden ser los mítines, como pueden ser las campañas electorales, etcétera. Y el derecho a participar políticamente en espacios libres de violencia. Es decir, que cuando una mujer acuda a ejercer sus derechos político-electorales, se encuentra en un espacio seguro donde ella pueda hablar, pueda plantear sus opiniones, sin temor a ser violentada, a ser agredida en cualquiera de sus tipos, física, psicológica, patrimonial, económica, social, sexual, etcétera, y en cualquiera de sus modalidades, ¿no? En el ámbito institucional, laboral, educativo, académico, etcétera. Y bueno, esto nos lleva a hablar sobre el derecho a la participación política y el empoderamiento de las mujeres. La Asamblea General de la ONU en el 2011 dice lo que voy a leer a continuación. Las mujeres siguen estando marginadas en gran medida en la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajo niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria y debido a que la pobreza las afecta de manera desproporcionada. ¿Qué implica esto? Bueno, que la participación política de las mujeres está sesgada. No participamos de la misma forma que llega a participar un varón. Esto en el sentido de que las brechas sociales han marginado, han sometido a las mujeres a ciertos lugares, a ciertos espacios de poder, y que por lo general el estereotipo del ser mujer nos dice que el lugar de la mujer es en la casa, es en el espacio privado, en ciertas profesiones. Entonces eso impide o ha impedido que las mujeres participemos en la política de forma activa y en este sentido que podamos lograr un empoderamiento colectivo. A lo que yo llamaría la organización colectiva de las mujeres en lucha, ¿no? Ahora bien, también es necesario decir que esto no implica que las mujeres no deseen participar o no implica que las mujeres no estén adquiriendo un lugar en estos espacios. Claro que lo hay. Tan es así que el marco jurídico, tanto en todos los niveles, existe ya este derecho consignado a nivel legislativo. El marco jurídico a nivel internacional lo vamos a encontrar, primero que nada, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que desde 1948 establece la igualdad entre hombres y mujeres, y esto es suscrito por México, que si bien es una declaración, es decir, es un instrumento declaratorio más no vinculante, pues se establece como esta gran carta de buenas intenciones en los estados. Así como la Declaración Americana de Derechos Humanos, que sí es un instrumento vinculante, el cual también establece la igualdad entre hombres y mujeres. Vamos a encontrar de forma más específica la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hay que mencionarlo, aquí ya hay de forma específica un reconocimiento a los derechos civiles, a los derechos políticos de las mujeres. También vamos a encontrar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que junto con la Convención de Belén do Pará, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es del sistema interamericano, contemplan una serie de obligaciones hacia los estados para que reglamenten a través de políticas públicas, a través de la armonización legislativa, la obligación que tienen los estados para poder generar acciones concretas a favor de los derechos de las mujeres y en específico para que estos derechos no se vean vulnerados en el ámbito político y electoral, en toda la participación política de las mujeres. También, para finalizar, encontramos la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder. Bueno, a nivel nacional, el marco general lo vamos a encontrar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente donde vamos a encontrar la protección a los derechos político-electorales de las mujeres, artículo primero, que reconoce y garantiza el ejercicio de todos los derechos humanos, así como el principio de progresividad y el principio de convencionalidad, que ya les comentaba hace un momento, y también el artículo 41 que establece la paridad de género.
Las leyes generales que vamos a encontrar, que nos van a respaldar en este tema, bueno, encontramos la de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que además de reconocer y conceptualizar qué es la violencia, distingue de tipos de violencia, modalidades, la violencia política, así como las medidas de protección en caso de vivir cualquiera de estos tipos de violencia. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde vamos a encontrar los procedimientos administrativos referentes a violaciones a los derechos político-electorales de las mujeres, que más adelante veremos. La Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral, en caso de que nos encontremos inconformes con alguna resolución de un procedimiento administrativo, llámese procedimiento ordinario sancionador o procedimiento sancionador especializado, así como la Ley General de Partidos Políticos, que otorga derechos y obligaciones a los partidos, entre ellos, pues reconocer a las mujeres en una situación de paridad al momento de inscribir a candidatas, pero también en el momento de ser electas, de ser postuladas, pues que tengan este respaldo por parte de la institución política, del partido político al cual pertenecen. La Ley General en materia de delitos electorales, específicamente el artículo 20 bis, donde vamos a encontrar una gama de conductas que nos hablan sobre la violencia política hacia las mujeres. Tenemos la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Víctimas. Esta última, cuya trascendencia pues es grande porque las mujeres que viven violencia política de género pues son consideradas víctimas de un delito o una infracción electoral. El marco jurídico a nivel Estado de Puebla, bueno, tenemos la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que de la misma manera que la Ley General, nos describe los tipos y modalidades de la violencia y reconoce hasta muy poquito tiempo, recientemente, la violencia política en razón de género, lo cual es muy importante porque, bueno, esto deriva en que podemos ya mencionar qué es la violencia política. La Ley de Víctimas del Estado de Puebla, la Ley Orgánica Municipal, que también establece la paridad o genera una relación respecto a la paridad de las mujeres en la constitución de los ayuntamientos. Y por último, y muy importante, los sistemas normativos internos, ya que aún existen en nuestra sociedad sistemas de elección no necesariamente político-electorales a nivel partidista, sino a través de la recreación del uso de formas de organización internas comunitarias. Tal es el caso, por ejemplo, en el municipio de Puebla, de las juntas auxiliares, donde a través de asamblea se eligen a sus planillas y se eligen a sus presidentes auxiliares. Estas formas de organización interna son reconocidas a nivel constitucional como sistemas normativos internos, lo que mucha gente llega a conocer como usos y costumbres, pero que son sistemas jurídicos comunitarios y donde la justicia, donde la elección de sus autoridades tiene el mismo valor y el mismo derecho que las leyes electorales que ya se han mencionado. Y bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de paridad de género? Bueno, hablamos de una política electoral, de una política a nivel federal que establece que las elecciones, que la elección de candidatas, tanto en la precampaña como en las elecciones generales, bueno, se observe una perspectiva de género, que no solamente se entienda que cualquier persona puede participar, sino que las mujeres hemos sido segregadas y que en este sentido es obligación de los partidos postular cada vez más mujeres hasta generar un equilibrio en el ámbito político. En este sentido, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice en las últimas líneas de este párrafo que la ley va a determinar las formas y modalidades que correspondan para observar el principio de paridad de género en los nombramientos. Aquí habla de los nombramientos a nivel general, pero también hablamos de que la paridad tiene que estar presente en todos los niveles de gobierno, no solamente en aquellos donde hay elección popular, sino en todos los ámbitos, en todos los departamentos debe existir un principio de paridad de género. ¿Por qué?
Bueno, porque es muy común que durante el desarrollo de las actividades de una persona inmersa en el ámbito público, en la función y el servicio público, bueno, exista violencia política de género. ¿Pero qué es la violencia política? Bueno, la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Puebla, en su artículo 21 bis, nos dice que es toda acción u omisión, es decir, es algo que se hace o algo que se deja de hacer. Incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de una esfera pública o privada. Es decir, que no solamente la violencia política la podemos ver en las calles o en los medios de comunicación o en el ejercicio de tus funciones. También la violencia política puede verse dentro del hogar, puede verse dentro de las familias, al impedirle o al reclamarle o al intimidar o a manipular a una mujer a dejar de participar políticamente. Ahora bien, ¿cuál es el objeto de esta violencia? Limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de estos derechos político-electorales, ya sea de una o varias mujeres, porque podemos hablar de una mujer ejerciendo un cargo, pero también de un grupo de mujeres participando y llegando al ámbito público. Ahora bien, esto también limita el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo, porque cuando una mujer obtiene un cargo público, muchas veces no se le deja ejercer de manera plena este cargo, o incluso me atrevo a decir que no se le permite ejercer ninguna de las facultades que la ley otorga a dicho cargo, como es el caso de algunas regidurías en algunos lugares donde encontramos que la mujer no es quien ejerce el cargo a pesar de haber sido elegida, sino sus esposos, sus hermanos, sus parejas, ¿no? Y esto se debe a una estructura muy fuerte de discriminación. También limita el acceso y ejercicio de las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Porque muchas veces hemos visto que algunas compañeras que se encuentran participando en la política no tienen el mismo presupuesto durante sus campañas electorales que algunos varones. Y bueno, hay manifestaciones muy claras de la violencia. Estas las vamos a encontrar en el artículo 20 bis, como ya lo mencioné, de la Ley General de Delitos Electorales. Entre estas manifestaciones vamos a encontrar las siguientes. Aquí yo puse unas imágenes muy ilustrativas sobre cuáles son estas manifestaciones de la violencia política. Primero que nada, pues cuando se ejerza violencia con el objetivo de menoscabar a la mujer. Por ejemplo, a través de campañas sucias en las redes sociales, ¿no? Donde se hagan comentarios o se exhiban mensajes, se exhiban imágenes que degraden la imagen de la mujer y que no tengan nada que ver con su función pública, con su actividad pública, sino con el ámbito privado. Anteponiendo los prejuicios, anteponiendo los estereotipos ordenados por el mandato social hacia las mujeres. Limitarlas para opinar en los debates públicos, anular su opinión socialmente, por ejemplo, manifestando, y esto lo digo para ilustrar un poco más, ¿no? Esa mujer no sabe opinar, esa mujer no sabe hablar, esa mujer no se sabe expresar porque es mujer, ¿no? Entonces, cuando se señala a una mujer por no ejercer cierto cargo o no tener cierto poder de oratoria, se empieza a generar una idea de discriminación alrededor de sus características como mujer. Ahora bien, no solamente lo vamos a escuchar en espacio público, también sucede con las comunidades, ¿no? Donde se riegan los famosos chismes, ¿no? Que muchas veces estos comentarios llegan a ser hirientes y llegan a perjudicar a las mujeres de forma personal, social, colectiva, política. Una mujer, otra expresión, otra manifestación de la violencia política de género, bueno, cuando las mujeres llegan al cargo y no se les permite ejercerlo, ¿no? Como ya lo mencioné hace un momento. También cuando, derivada de su participación, se le amenaza, se le intimida para que deje el cargo, para que renuncie a una candidatura, incluso hasta llegar a la violencia física, sexual o incluyendo el feminicidio, ¿no? Que lamentablemente hemos visto en México, donde a mujeres se les ha atacado, ha habido atentados contra las mujeres cuando deciden participar políticamente y se les amenaza anónimamente, aunque muchas veces sabe quién es el agresor, ¿verdad? Pero se les amenaza con el objetivo de que dejen de participar políticamente.
A veces también, y eso es otra expresión de la violencia, se hace a través del acoso sexual o el hostigamiento sexual de sus superiores jerárquicos, de sus compañeros, quienes empiezan a intimidar a esta mujer para que deje de participar. Y bueno, hay algunos datos de relevancia en este tema. Actualmente en México existen 2.043 municipios y solamente 539 de ellos son son encabezados por mujeres. ¿Qué sucede con esta situación? Bueno, que vemos que ni la tercera parte de los municipios en México son liderados por mujeres. Cuando hablamos ya de niveles más altos, como en la Cámara de Diputados, sí vemos mayor paridad. El 48% de la bancada es de mujeres, ¿no? Y esto implica que la ley de paridad se está viendo reflejada, se está viendo los resultados de la obligación hacia los partidos, que es una acción afirmativa, que esperemos que en algún momento ya no sea obligatoria, sino que sea algo que fluya dentro de la participación política. Pero también hay algo interesante: entre más escalonamos o entre más analizamos el poder en esferas más altas, observamos menor participación, menor elección de la sociedad hacia las mujeres. De los 32 ejecutivos locales, gubernaturas, solamente 2 son mujeres. Esto implica que son 6.25%. Y esto nos indica que las mujeres aún no tienen la participación completa, no se está cumpliendo con la paridad a nivel gubernatura. Y bueno, ¿qué pasa cuando algunas de estas expresiones o manifestaciones de la violencia política llegan a verse muy contundentes o empiezan a mermar a alguien que yo conozco, a mí misma, alguna amistad, y desean identificar qué es lo que está pasando? Bueno, si ya identificamos que es violencia política, entonces tenemos que identificar si se trata de una infracción electoral o de un delito electoral. Hablamos de infracciones electorales cuando se trata de cualquier acto u omisión que derive del incumplimiento o vulneración de las obligaciones electorales que se encuentran contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General de Partidos Políticos y en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Puebla. Estas infracciones pueden ser por parte de partidos políticos, de ciudadanos, de candidatos, pueden ser por parte incluso de los institutos electorales. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a estudiar esta legislación, encontramos una diversidad de infracciones electorales que son faltas o que son infracciones en el ámbito administrativo. Pero cuando una de estas conductas ya vienen a tener una connotación penal, es decir, que esta conducta ya se encuentra tipificada en la Ley General de Delitos Electorales, ya hablamos de un delito electoral. Se encuentran en el artículo 20 bis, como ya habíamos mencionado, y donde también encontramos sus sanciones, la competencia y las formas de coordinación entre gobiernos para poder sancionar este tipo de delitos. Y bueno, ¿a dónde voy a acudir si yo soy víctima o conozco a alguien que es víctima de violencia política en razón de género? Bueno, primero que nada puedo acudir a las juntas locales o distritales, los consejos también municipales o los consejos distritales del IE y del INE, donde puedo presentar mis quejas por infracciones electorales y donde se determinará incluso si corresponde esta queja a una infracción o a un delito electoral. También puedo acudir a la Comisión de Atención a Víctimas, una comisión ejecutiva, donde me designarán un asesor jurídico gratuito. Puedo acudir a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, ya sea del Estado de Puebla o del municipio de Puebla, donde se proporciona asesoría jurídica a las mujeres que son víctimas de violencia política en razón de género. Y cuando hablamos de delitos electorales, bueno, hay que acudir directamente a la Fiscalía Especial de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, a la Fiscalía Especializada de Investigación en Delitos de Violencia de Género y de forma más específica a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEPADE a nivel federal y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a nivel estatal, Estado de Puebla. También hay que recalcar que los institutos electorales, ya sea el nacional y el estatal, también reciben estas quejas y los partidos políticos a nivel interno también tienen o deben tener sus comisiones especializadas para recibir este tipo de quejas.
Y bueno, esto sería el camino que hay que seguir cuando somos víctimas de violencia de género. Estas herramientas son muy importantes porque además de ofrecernos mayor seguridad, certeza, información, también nos ofrecen la posibilidad de ayudar a otras mujeres en esta situación, porque también en la política debe haber sororidad entre mujeres. Y bueno, para finalizar me gustaría mencionar que la política la vamos a encontrar en el ámbito partidista, en el ámbito político electoral, pero también en la opinión pública. Es muy importante conocer estos temas, seamos o no seamos militantes, seamos o no seamos simpatizantes, porque esta información nos da mayor poder ciudadano. Les agradezco mucho el tomarse el tiempo de ver esta plática. Gracias. Hacemos lo imposible. Ayuntamiento de Puebla, ciudad incluyente.